chiquito de nosotros. Tengo 40 años. ¿De aficionado? Entonces usted está llorando por esto. Pues tómelo con calma, todavía no se vende. Ya se fue. Monarcas Morelia, un equipo de tradición, de culto, con afición, con identidad, con título, con más de 70 años de existir, de habitar en nuestro fútbol y en pleno 2020, cuando nadie lo esperaba, cuando atravesaban un momento increíble de la mano de Pablo Guede, su dueño les decía adiós. Despídanse de su pasión porque se muda, sin preguntar, sin dar opciones a que se venda. No, trasladados. Hoy falleció Monarcas Morelia. Y todavía se llevaron al conjunto de Morelia a Mazatlán. Y todavía no me parece un absurdo por completo lo que se ha hecho. Un momento triste en el fútbol mexicano, inolvidable e imperdonable. Daba muchísima rabia el ver cómo ciertos clubes que ascendían los compraban otras plazas. Por ejemplo, La Piedad, que consiguieron su boleto en primera división y de inmediato lo mudaban a Veracruz. Esas injusticias de siempre en la que se veían cómo los intereses económicos hacen y deshacen. Pero esta es 100 veces peor. Quitar a un club de primera, desaparecerlo para convertirlo en uno nuevo, en un equipo que ni escudo, ni playera, ni apodo, es más, ni nombre tenía. Y si queremos aumentar aún más rabia para este movimiento, el timing, el momento en el que se dio esto, cala y cala fuerte. Ellos habían encontrado un cuadro competitivo. Solamente 6 meses antes de desaparecer, llegaron hasta unas semifinales. Se quedaron muy cerca de eliminar al América, con el Orejita Flores, con Aristeguieta, Chino Millar, Chispa Velarde, Quick Mendoza, Aldo Rocha y claro, el mítico Shaggy Martínez. Dirigidos por Pablo Guede, se convirtieron en uno de esos caballos negros que a todos nos daba gusto de verlos ganar. En sus tribunas disfrazados de Scooby-Doo para alentar al Shaggy, él convertido en la sensación de la ciudad. Su estadio Morelos prácticamente lleno cada partido. Incluso metieron más gente a su campo en todo el año que ni el Cruz Azul, superando a uno de los grandes. Se quedaban muy cerca de llegar a una gran final en ese torneo, en diciembre del 2019. Y claro, el proyecto de Guede continuaba. Morelia estaba de vuelta. Ellos pasaron por ciertos momentos tormentosos. Tuvieron a un tremendo goleador, a Raúl Ruidíaz. El peruano rompía las redes de toda la Liga MX y a pesar de eso, en el fondo de la tabla. Estaban a punto de descender, era un hecho, y en Monterrey vivirían el fin de esta historia en primera división. Definir particularmente el descenso. Comienzan 90 minutos. Pero ataca Morelia, Monarcas, gol. ¡Gol! Pasa de estar en la liguilla a perder la categoría con este gol de Dorlan Pavón. Increíble lo que puede hacer Veracruz. El cabezazo, gol. Con un gol al 91 evitaban el descenso, demostrando tenerse y no solo era el no caer, porque en muchos casos evitan el descenso en un torneo, pero al siguiente vuelven al fondo. Pues ellos, con una plantilla modesta, llegaron hasta la liguilla una y otra vez. Y cuando les volvían a desarmar su plantel, cuando se marchaba Ruidíaz y muchos de sus jugadores, les traían a Pablo Guede y con él todo cambió. Ahondando en el porqué del adiós, las razones son sencillas: intereses económicos. Lastimosamente, Monarcas Morelia dejó de ser redituable para su dueño, Ricardo Salinas Pliego. Él tenía ya varios años al mando de los de Michoacán, pero desde el 2013 esas ganancias, esos ingresos se vieron a la baja. Tuvieron grandísimas temporadas con el jefe Boy, con Márquez Lugo, Elías Hernández, Miguel Sabá y con ellos las finanzas inmejorables. Pero desde el 2013 y hasta el 2020 se decía que eran más las pérdidas que las ganancias. La publicidad que le hacía a sus compañías, a Electra, Banco Azteca y TV Azteca, ya no traía los mismos resultados. El gobierno michoacano les daba apoyo anual, le inyectaba al equipo 80 millones de pesos, pues ahora solo 40.
El Estadio Morelos exigía renovación, la plantilla lo mismo. No llegaban nuevos patrocinadores. Básicamente lo único que anunciaban eran las marcas justamente de Salinas Pliego. Entonces sacaba dinero de un bolsillo para metérselo a otro y no le regresaba nada. Y así se presentaba Quirino Ordaz, el entonces gobernador del estado de Sinaloa. Se acercaba con el tío Richie para enseñarle el proyecto que tenía en la Perla del Pacífico, en Mazatlán. Desde el 2018 habían empezado a construir un estadio chico pero moderno, invirtiendo 400 millones de pesos que terminaron siendo 625. Todo esto lo financiaba el gobierno del estado. Mientras esta construcción del estadio sucedía, a lo largo del país no se levantaban alarmas. Algunos creían que sería un estadio de béisbol debido a la gran pasión por este deporte en el norte del país. Otros especulaban que buscarían fundar el Club de Cuervos, pero claro, en categorías menores, pues no. Quirino tenía otros planes. Se acercó junto con otros empresarios mazatlecos a Salinas Pliego y le presentaban estadio construido, un proyecto a futuro, y le ofrecían financiamiento anual mucho mayor al que le daban en Morelia. Con Monarcas recibía 40 millones por año del gobierno. En Sinaloa le ofrecían 95. Y entonces, por meras razones económicas, pensando en sus bolsillos, en su cartera, accedió. Vendía la plaza en 400, o bueno, se trasladaba la plaza por 400 millones de pesos. Dinero, dinero y más dinero, por todos lados. 95 al año para el equipo. 400 por cambiar de sede y 625 para construir el estadio. Todo esto por debajo del agua, sin consultar a nadie. Es más, ni a los directivos de la federación. La realidad es que nosotros no tenemos una notificación oficial, no tenemos una solicitud ni de sustitución del certificado de afiliación ni de cambio de nombre y sede. Se supone que en el fútbol mexicano el que un club tenga como propietario al gobierno es algo ilegal, o mejor dicho, porque sabemos cómo se manejan, algo no bien visto, porque aquí todo se puede. Por ejemplo, en Veracruz el dueño era Fidel Curi, aunque el dinero para moverse de La Piedad a Veracruz lo puso el gobernador, Javier Duarte. Él le cedió el estadio, les dio todas las facilidades y aunque no está reportado, seguramente también una cuota anual, el dueño disfrazado. Pues en este caso el gobierno de Sinaloa no sería el dueño. Fue por esto que Ricardo se quedaba como el primero al mando, pero presentando todos los papeles, los documentos necesarios, y antes de la fecha límite en el verano del 2020 se oficializaba el cambio de sede. Desaparecería al menos por un tiempo el Monarcas Morelia, convirtiéndose en el Mazatlán FC. Y entonces en las calles de Morelia, con sus aficionados, la ira, la rabia, la desesperación y la impotencia porque les arrebataban a su equipo. Te puedo decir, esta gente vale todo. No es justo que se lleven lo que... No hablo por mi historia, hablo por toda la historia del Morelia. Pero vamos a regresar. El fanático promedio de nuestro fútbol también se molestaba. Era una injusticia grandísima. Así, sin avisarle a nadie, se los quitaban. Sin darle oportunidad a diferentes inversionistas michoacanos. Sin dejar que alguien decida por ellos. La historia, la tradición, los 70 años de existir, el estadio, el gran momento, Pablo Guede, todo. A todos y cada uno de los miembros del Morelia se los pasaban por encima y en cuestión de 3 semanas tenían que debutar. Parecía que hasta en un sentido de burla lo hacían los nuevos comandantes, porque presentaban al Mazatlán con el hashtag arrebatando, en referencia a que arrebataban la plaza de Monarcas. Despedían a Pablo Guede, claro, porque él no quería estar ahí. Y lo peor de todo es que al cambiar la plaza se llevaban todos los activos y dentro de estos activos se incluían los jugadores. En contra de su voluntad, el Chispa, el Quick, Osuna, Rocha y la gran mayoría se tenían que vestir de morado. En redes sociales se burlaban del equipo apodándole el Morelia Morado, nunca teniendo respeto por ellos, claramente con muy poca afición.
presentando un modelo completamente distinto y poco habitual, con un patrocinio de una banda de música en el pecho, queriendo copiar un poco lo irreverente que hacía Club de Cuervos en su serie. Y bueno, para sorpresa de nadie, este nuevo proyecto claro que no iba a funcionar. Han cambiado de entrenadores a lo bestia. Palencia, Jefe Boy, Caballero, Rubén Omar Romano, españoles que pasaron de noche como Rescalvo o Beñat San José, Vucetich, ahora Siboldi. Todo esto en cuestión de 5 años. Son 5 largos años, ni una sola liguilla, ni una. 10 torneos completos y solo en 2 ocasiones han estado en el play-in, pero nunca en cuartos de final. Claro que su estadio siempre está vacío. Como no tienen identidad, han intentado ponerle apodo a todo. 1,000,000 de veces a su cancha. El Kraken o el Encanto, a su club los Cañoneros y así constantes inventos que al público siguen sin atrapar. En sus tierras, en sus zonas, sigue interesando mucho más el béisbol o distintas actividades, siempre en el fondo de la tabla. Si existiera aún el descenso, ellos con peligro constante o ya hubieran caído. Y entonces me pongo a pensar, si era difícil sostener al Morelia, a un club que metía siempre gente a su estadio, que vendía jugadores, que se metía a la liguilla, ¿cómo le hacen para sostener al Mazatlán? La definición perfecta de un equipo del montón, insignificante, irrelevante, que no le genera nada a nadie enfrentarlos, que no asusta ni se vuelve atractivo visitar su plaza, que no ha aportado futbolistas top ni cosas realmente interesantes para la Liga MX, que si en este momento desapareciera, a nadie le generaría tristeza. Del otro lado, es fecha que se sigue recordando, que claro, inversionistas locales hicieron lo posible por tenerlos de vuelta, por no desaparecer esa pasión. Compraron un cupo en la Liga de Expansión, el Atlético Morelia. Y aunque no es lo que merecen, siguen metiendo gente cada 15 días al Morelos. Siempre están en liguilla, incluso llegando hasta 3 finales en este corto periodo de tiempo. Y una de ellas con título. Se proclamaron campeones de la Liga de Expansión en el 2022. Por sus propios méritos. Si se pudiera, si lo permitiera la federación, no me quedaría la menor de las dudas de que ellos estarían de vuelta. Como Monarcas, Ates, Atlético o como sea, como el Morelia. Con ese amarillo y rojo en sus colores. Con esa cancha del Morelos que muchos futbolistas aseguran que es uno de los mejores campos para jugar al fútbol. Con su tradición intacta. Con la pasión de la misma forma, porque para nosotros los aficionados siguen siendo un club de primera. Seguimos teniendo en el recuerdo, en la mente, a su Shaggy, al peruano goleador Rui Díaz, su emblemático capitán Aldito Rocha, el gran Jefe Boy aportando momentos emblemáticos a nuestro fútbol, como esa pelea con Cruz Azul, con jugadores icónicos, el gran Joel Wiki, extremos top como Baby Jeff o Joao Rojas, colombianos estelares Aldo Leao Ramírez, y qué decir que la dupla letal Márquez Lugo y Miguel Sabá, 70 años de historia, el Atlético Morelia, los Canarios, los Ates de la Tota Carvajal, los del Fantasma Figueroa, los Monarcas de Comiso, de Darío Franco, del Tato Noriega, los que fueron campeones ante el Toluca de Cardoso. Porque ellos nos han enseñado que aunque el directivo del fútbol mexicano o los dueños velen por sus propios intereses, por sus carteras, por sus billetes, este deporte va mucho más allá de solo un negocio. Este deporte te habla de sentimiento, de querer, de amar, de sentir los colores y la camiseta. Y aunque cada año se desprecia aún más esto, estoy seguro que tarde o temprano ellos volverán. Cuando se permita el ascenso de forma legal o bien, cuando se venda alguna plaza más. Porque en una Liga MX ideal, siempre, pero siempre de los siempres, tiene que contar con equipo en Michoacán, en el Estadio Morelos, vistiendo el rojo y el amarillo, representando a la ciudad de Morelia.